Bienvenidos y bienvenidas a Es Noticias. Soy Orlando Pérez y les acompañaré en los próximos minutos con la actualidad noticiosa de esta jornada. Es noticia: Estados Unidos condenan al líder y a los colaboradores del grupo de seguidores del expresidente Donald Trump que asaltaron el Capitolio luego de las elecciones del año 2020. Los imputados son acusados de 10 cargos. Los fiscales argumentaron que el asalto al Congreso fue más que una simple protesta política, un ataque violento a la sede de la democracia estadounidense. Esto ocurre en un momento en que Trump lidera la intención de voto de los estadounidenses. Lo analizamos. Es noticia: Ecuador. Un juez dispuso la excarcelación del ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas Espinel. En respuesta, al gobierno solicitó la revocatoria total y la declaración de la nulidad de la resolución. La persecución política aumenta en medio de una crisis política y de seguridad en este país andino. Lo analizamos. Es noticia: Venezuela. El presidente Nicolás Maduro dio detalles de los alcances de la firma del segundo acuerdo parcial con un sector de la oposición en la mesa de diálogo en México. El mandatario venezolano considera que este podría ser el principio del fin del bloqueo ilegal de Estados Unidos en contra de Venezuela. Así empezamos. Es noticia: Estados Unidos. El líder del grupo que asaltó el Capitolio junto a otros colaboradores en el marco de la toma de posesión de Joe Biden fueron declarados culpables por sedición y podrían recibir una condena de hasta 20 años de cárcel. Stewart Rhodes, jefe del grupo paramilitar de ultraderecha Oath Keepers, enfrentará hasta 20 años de prisión por participar en el asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021, donde partidarios del expresidente Donald Trump ingresaron a la fuerza para interrumpir la sesión en la que se iba a certificar la victoria del actual mandatario, Joe Biden, lograda en las elecciones de 2020. Un tribunal federal de Washington halló al fundador de la milicia junto a su lugarteniente, Kelly Meeks, y otros 3 integrantes de la organización, culpables de conspiración sediciosa por invadir la sede del cuerpo legislativo. Fiscales que se ocuparon de investigar los hechos acaecidos demostraron con grabaciones y mensajes encriptados ante el jurado compuesto por 12 miembros que en noviembre de 2020, Rhodes inició un adiestramiento de tropas donde incitaba a una confrontación. A pesar de la contundencia de las pruebas, este niega su participación en los acontecimientos y su abogado, defensor Edward Tarpley, redujo las intervenciones de su cliente en el tribunal. Estamos decepcionados con el veredicto de culpabilidad. Sentimos que presentamos un caso que demostró a través de pruebas y testimonios que el señor Rhodes no cometió el delito de conspiración sediciosa. No se presentó ninguna prueba que indicara que había un plan para atacar la capital. Miembros del Departamento de Justicia afirman que el fallo de la Corte es una victoria para quienes han estado denunciando el asalto al Capitolio y otras instalaciones de la Casa Blanca. De este tema estaremos pendientes. Obviamente hay más información pendiente sobre el análisis que también se puede generar a partir de esta condena, que ocurre efectivamente, como mencionábamos al principio, en momentos en que el señor Donald Trump lideraría las encuestas para promocionarse como candidato del Partido Republicano. Estos acontecimientos obviamente estarán siendo parte de nuestro análisis informativo en los próximos segmentos. Hagamos la primera pausa y al regreso es noticia: Ecuador. Como ya dijimos, un juez dispuso la excarcelación del ex vicepresidente de ese país andino, Jorge Glas. En respuesta al gobierno, el gobierno solicitó la revocatoria total y la declaración de nulidad de dicha resolución. La persecución política aumenta en medio de una crisis política y de seguridad en este país. Lo analizamos.
Desde siempre hemos estado contigo. Nos ha inspirado mantenerte cerca. Nos encanta ver todo lo que logramos juntos cada vez que nos conectamos. Nos abrazamos. Nos reímos. Cada vez que nos apoyamos. Que soñamos. Y lo que hacemos posible juntos es solo el principio. Conectamos tu vida. Avanza con Movistar 4G Plus. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Para que sea bueno el envejecimiento tiene que ser activo. Entonces, si me jubilo, dejo de trabajar, no hago ejercicio y dejo de ver a los amigos, entonces vamos a tener un problema. O sea, claro que voy a envejecer peor, ¿no? Si me jubilo, pero por ejemplo me meto a jugar golf, que es lo que siempre quise hacer, mi envejecimiento va a ser mucho mejor. Entrevista con Aísa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. El mundo sintoniza Telesur. Roberto Hugo Presa desde El Salvador. Porque Telesur siempre da más. Las comunidades marcan la diferencia. Entre los más de 37 millones de portadores del virus VIH, una cuarta parte lo desconoce. Hoy más que nunca es preciso que las comunidades se fortalezcan en la sensibilización y defensa frente a este problema. Y son las mujeres, los hombres, las y los jóvenes, los colectivos afectados, sus familiares y amigos, los trabajadores sociales y de la salud quienes harán la diferencia en esta lucha. 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Dos grandes canales unen sus experiencias para encontrarse en las culturas que representan. En una nueva entrega de Prisma, conoce al actor César Troncoso, un referente del teatro, televisión y cine en Uruguay. Descubre la Orquesta Sinfónica Nacional de China, quienes deleitan al mundo con piezas excepcionales arraigadas a su cultura. China y América Latina se redescubren en una coproducción de CGTN y Telesur. Prisma, la cultura que nos ilumina. Sábado, por Telesur. Disfrute desde cualquier lugar del mundo el acontecer deportivo a través de nuestra señal HD, tanto en inglés como en español, gracias a los satélites IS-34 y IS-14. ¿Ya viviste esta nueva experiencia? Conviértete en nuestro fanático número 1 y contacta a tu cable operadora y sigue conectado con nosotros. Conviértete en nuestro máximo goleador, porque Telesur siempre da más. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. ¿Quiénes mueven las fichas? ¿Qué
intereses motivan a los actores detrás de cada suceso? Se despliega el tablero en Jugada Crítica. Indaga cada acontecimiento de lunes a viernes, solo por Telesur. Pide a tu cable operadora la nueva señal de Telesur HD. Avanzamos tecnológicamente, por eso cambiamos a los satélites. IS-34 para la señal en español, desde Sudamérica, América del Norte y parte de Europa Occidental. IS-14 para la señal inglés y español, Desde el sur de Estados Unidos, el Caribe, América Central y Suramérica. Porque llegamos a nuevos territorios. Conéctate a nuestras pantallas. Desde América Latina hasta Europa, el mundo sintoniza Telesur. Telesur siempre da más. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. Contacta a tu operador de cable y pide la señal de Telesur HD, así de sencillo. En inglés se transmite a través del satélite IS-14 para Latinoamérica y el Caribe. Y para nuestros pueblos de habla hispana, el satélite IS-34 en América y Europa. Haciendo más fuerte nuestra huella mundial, porque Telesur siempre da más. Es noticia Ecuador. La justicia concede la libertad al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel y el gobierno pide revocar y declarar la nulidad de esta medida judicial. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad presentó una petición de revocatoria total y declaración de nulidad de la resolución de un juez constitucional que dispuso la salida de la cárcel en régimen de prelibertad del ex vicepresidente Jorge Glass. Según el SNAI, existieron 5 vulneraciones en la resolución emitida por el juez Emerson Curipayo: vulneración a la tutela judicial efectiva, vulneración al debido proceso, falta de motivación en la resolución emanada, inobservancia del cumplimiento de la potestad estatal e inobservancia de las decisiones judiciales previas. La medida cautelar, dictada a favor de Glass, le permitió salir de la cárcel como medida alternativa. Establece la prohibición de salida del país y la obligatoriedad de presentarse cada 8 días en el Centro de Rehabilitación Social de Guayas, ciudad de Guayaquil. Inmediatamente Glass salió en libertad.
el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, informó que el Ejecutivo utilizaría todos los mecanismos idóneos para apelar esta decisión. El ex vicepresidente tiene 2 sentencias firmes, una por caso de asociación ilícita y otra por cohecho agravado, siendo condenado a 6 y 8 años de prisión, respectivamente. Sobre ninguna se conocieron pruebas que la sustentaran. En abril de este año, salió de prisión gracias a un recurso constitucional que le fue revocado en mayo. El magistrado que concedió ese recurso fue destituido. El SNAI centra su atención en este caso, mientras la crisis de seguridad al interior y fuera de las cárceles arroja el Ejecutivo. Entre 2021 y lo que va de 2022, han ocurrido 11 masacres en las cárceles, dejando una sangrienta estela de más de 400 reclusos asesinados con signos de crueldad. Y para ampliar en este tema y profundizar, por supuesto, en el análisis, tenemos a Carlos Poveda, abogado y catedrático, quien nos acompaña desde Quito. Carlos, qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás? Qué bueno, además, hablar sobre este tema en momentos en los que parecería que a Jorge Glass lo quieren tener de por vida ahí. ¿Qué opinas? Muy buenas noches, estimado Orlando. Qué gusto saludarles a la distinguida audiencia y a ustedes. Creo que independientemente de la vía procedimental que se ha recurrido para obtener la libertad del señor Jorge Glass, creo que es muy importante establecer que es un mecanismo en la actualidad idóneo frente al abuso del Estado y del gobierno sobre todo, porque hay que establecer un contexto general de la aplicación de estas garantías, de estas medidas, porque simplemente del lado del gobierno y sus adláteres critican esta resolución, más no el contexto general, por los cuales igualmente fueron concedidos una medida similar a favor de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tampoco se ha dicho nada sobre la acción de protección del señor Fernando Villavicencio, que retornó a su curul y que evidentemente puede trastocar los temas de fiscalización del mayor organismo nacional legislativo y representante del pueblo. En todo caso, hay que clarificar de que no es de que hay una situación de una declaratoria de inocencia, sino simplemente es una medida alternativa, es un arresto domiciliario hasta que puedan verificar la disposición y el trámite de prelibertad que tengo entendido se había presentado y que por estas omisiones administrativas se presentó este tipo de garantía constitucional. Pero Carlos, si tomamos en cuenta lo que acabas de mencionar, más allá de lo que puede pasar con Jorge Glass, que ya se ha especulado incluso de las posibilidades que tiene, sé que incluso atraviesa por una grave situación de salud, sería operado creo que esta noche o mañana a más tardar estaría operado él. Estas circunstancias dan muestras y evidencian que el lawfare está vigente. Por otro lado, la justicia ecuatoriana está muy politizada y algo que es muy grave, cada actor de un juez en particular tiene como secuela que lo destituyen, lo sancionan o lo excluyen totalmente del ejercicio profesional. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué en otras circunstancias, como acabas de mencionar, no pasa nada de esto? Efectivamente, porque hay selectividad en el sistema judicial. ¿Por qué no es lo mismo con el juez de la Concordia, por ejemplo, que concedió la medida cautelar a favor de los 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, después de haber presentado 15 medidas y garantías constitucionales? Pero ahí el Consejo de la Escritura no se pronuncia, el gobierno tampoco inicia investigación, tampoco impide de que se posesionen los consejeros, sino que al contrario, aupan y apoyan al señor doctor Hernán Ulloa. Entonces, precisamente es desde el lado que lo mires. Y por eso también la disputa del Consejo de la Judicatura, que es el gobierno de los jueces, inclusive el retiro de la terna de parte de participación a la función judicial y la cefalía que lo tiene hasta el momento. Efectivamente, yo creo que es una justicia de carácter selectivo, aunque sean críticos en determinadas situaciones, no lo son en el contexto general. Y evidentemente lo que siempre se oponen es a una situación que garantice un Estado democrático, recordándote inclusive de que las Naciones Unidas ya se pronunciaron con una medida igualmente provisional a favor del señor Glass y que la justicia ecuatoriana simplemente no ha cumplido. O sea, no solamente es un tema actual de prelibertad, sino que también lo que ya las Naciones Unidas advirtieron a través inclusive de la Secretaría de Independencia Judicial,
este tipo de sanciones y de juicios han sido lamentablemente inferidos sobre criterios de carácter político más allá de lo jurisdiccional. Claro, pero Carlos, acabas de mencionar algo que es muy importante porque hay decisiones que están tomadas desde organismos internacionales que no se cumplen. Esta situación, digamos que ya cumple su condena, sale de todo este embrollo judicial, Jorge Glass, ¿puede resarcirse los daños ocasionados contra él, tomando en cuenta que sobre él han pesado una serie de actuaciones incluso de orden ilegal, ilegítimo, que violentan normas básicas de defensa de los derechos humanos? Lo más complejo y definitivamente eso es a larga data, ¿no? El Ecuador lamentablemente tiene antecedentes de responsabilidad estatal y ya de forma mayoritaria y no se aprende de esos casos. Tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos precisamente situaciones de carácter similar que luego generan indemnizaciones a favor de las personas particulares que demandan ante el Sistema Interamericano y que evidentemente a quien le toca pagar es al ecuatoriano común y corriente a través de sus impuestos. Esto también puede advertirse ese nivel de responsabilidad y lamentablemente lo que se utilizó la justicia es precisamente para proscribir no solamente a una persona, sino a un movimiento político y también la libertad de elección, como evidentemente hace un par de semanas lo decía en un seminario bastante interesante del caso Sobarnos y que el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni advertía este tema, que no solamente va en contra de una persona como tal en calidad de procesado y luego sentenciado, sino se afecta también a un grupo de población ecuatoriana que está en la libertad de elegir a un movimiento político y que evidentemente la finalidad no era sancionar, sino proscribir la posibilidad de elección en su verdadera dimensión democrática en el sistema electoral. Ya, y yo no quiero dejar de mencionar algo que también es muy importante considerando incluso el paralelismo que existe. Tú eres abogado defensor de Julian Assange, obviamente abordas esta situación. Considerando lo que pasa con Jorge Glass, con lo que está pasando ahora con Julian Assange, no solamente por la expresión que han tenido varios medios de comunicación, parecería que el ofer todavía se va a acentuar y si me permites incluso te pediría una reflexión sobre lo que está pasando con Julian Assange. ¿No te parece que ya hay una estrategia para que determinados sectores, actores sociales, mediáticos y políticos del mundo se pronuncien de modo que Joe Biden diga, por ejemplo, me han presionado, me han exigido, me han planteado esta posibilidad y lo voy a perdonar? ¿Va por ahí la línea del análisis que tenemos sobre el tema? Mira, es muy importante lo que tú dices en la parte final. Los 5 principales medios de comunicación de prensa, sobre todo del mundo, se han pronunciado a nivel del tema editorialista de que Joe Biden debe retirar los cargos porque sería esta una amenaza directa a una censura previa para las personas que realizan periodismo de investigación. Pero hay un tema también muy importante, ¿por qué lo hacen? Y ellos se pronuncian que hay reciprocidad por cuanto Julian Assange, a través del portal Wikileaks, evidenció y desveló información que estaba vedada en un determinado momento y que demostró el abuso de los estados en contra de los derechos fundamentales, no solamente de personas, sino también de estados y de periodistas. Y que ellos se sirvieron de esa información en cientos de miles de informaciones y cables en el sentido de demostrar de que había este tipo de abusos. Esa es la principal reflexión y sobre todo advertir, es decir, si le pasa eso a Julian Assange, también les puede pasar a cualquier periodista a nivel mundial. Por eso es que siempre hemos manifestado y hemos aseverado de que la causa de Assange no es una causa individual, es una causa colectiva, porque la libertad de expresión no solamente les pertenece a ustedes como periodistas, sino también a la ciudadanía por ser también un derecho de carácter colectivo. Y se recurre a estos niveles porque obviamente vivimos una sociedad mediática, en una sociedad de información, vivimos inclusive en un tema de hipocracia. En ese sentido, los gobernantes tienen altísima responsabilidad, sobre todo en Estados Unidos, que igualmente se está debatiendo el tema de inferencia de redes sociales. Podría ser que más sería la presión mediática en este momento que la propia justicia la que tenga resultados. Este pronunciamiento nos abre una posibilidad de esperar la resolución en el Reino Unido podría ser que este tipo de presión democrática y de libertad de ejercicio de pronunciamiento, Joe Biden pueda retirar los cargos. Es una altísima posibilidad.
Y Carlos, para finalizar, quiero volver al tema central de esta entrevista, obviamente tiene que ver con el asunto, porque lo ocurrido con Julian Assange, lo que pasa con Jorge Glass, lo que pasa con Rafael Correa y con otros perseguidos políticos que incluso ya no están en el Ecuador, está configurado, está sentado en toda una estrategia montada y desarrollada desde el gobierno de Lenín Moreno. Y vinculo, el caso Julian Assange, más lo que estamos conversando, no da muestras de que efectivamente ya es hora de que alguien se preocupe por investigar a fondo de dónde surgió tanta persecución sin los justificativos de fondo que en cualquier lado se tendría que cumplir para ejercer justicia. Orlando, te voy a añadir un caso adicional que también llevamos, el caso Leonidas Diza, y que venimos igualmente reivindicando su estado de inocencia del año 2019, en donde hay una concusión, podríamos decir, no solamente del poder, sino de empresas mediáticas, porque precisamente aparecen de estas empresas supuestas de comunicación que son activistas políticos, no son verdaderos periodistas, y que de esa forma enlazan el nivel de investigaciones de la Fiscalía. Y no solamente creo que sea a nivel nacional, Orlando, sino es a nivel regional, porque lo mismo ocurre en Bolivia, lo mismo ocurre en Perú, lo mismo ocurrió en Brasil. Es decir, la estrategia que siempre se ha manifestado y que yo estoy de acuerdo es un plan Cóndor 2. Por lo tanto, si nos quedamos solamente a nivel nacional, nos quedamos cortos. Yo creo que hay mucho más allá. Inclusive la intervención del secretario general de la OEA, ¿no?, que igualmente está en la mira, sobre todo en la justicia boliviana, que básicamente también se le está investigando la dotación de armas entre países de hermanos. Eso que tampoco se ha investigado. Por eso es que habíamos denunciado los delitos de lesa humanidad. Y todos estos casos que llevamos tienen factores comunes: el poder, el gobierno, los temas regionales y la afectación de los derechos fundamentales a través de la utilización de la justicia, como el nivel de criminalización de expresiones de derecho y de legitimidad de poder. Gracias, Carlos. Un abrazo a la distancia. Por supuesto, es un tema todavía que queda pendiente en otras de aristas. Nos tenemos que ocupar, obviamente, de estos temas porque efectivamente se comete una grave injusticia. Te mando un abrazo, Carlos. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Igualmente, un abrazo. Gracias al abogado Carlos Poveda a propósito de la liberación de Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador, y el pedido del ministro de Gobierno que, según ellos, respetan las funciones del Estado, pero a la hora de la verdad irrumpen en esos espacios con su lógica de lawfare vigente. Última pausa. Al regreso, es noticia Venezuela. El presidente Nicolás Maduro dio detalles de los alcances de la firma del segundo acuerdo parcial con un sector de la oposición en la mesa de diálogo en México. El mandatario considera que este podría ser el principio del fin del bloqueo ilegal de Estados Unidos en contra de Venezuela. Lo analizamos a continuación. El estadio está listo, las barras se encienden y la emoción no se hace esperar. De la mano de dos figuras emblemáticas en el ámbito futbolero, Telesur te acerca mucho más a Qatar. El santuario de Diego y la cancha de Argentinos Juniors, algo que conoce muy bien Juan Pizorín. Sí, es difícil hablar, la emoción, la pasión por el 10. Y tú podrás ser parte de esto. Vive cada segundo de la máxima fiesta del fútbol en Telesur, junto a Juan Pizorín, los esperamos durante todo el Mundial de Qatar. En Telesur, zurda infinita. La zurda infinita, porque Telesur siempre da más.
Es noticia Venezuela. La Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos alcanzados en México entre el gobierno de Venezuela y un sector de la oposición efectúa este jueves su primera reunión para determinar cuándo serán liberados los recursos secuestrados en el extranjero. La información fue confirmada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una rueda de prensa con medios internacionales. El mandatario señaló que espera que durante el encuentro se determine cuándo se realizará la liberación de los 3.000 millones de dólares retenidos. Maduro además aseguró que el acuerdo establece que el dinero estará destinado a financiar todos los proyectos de electricidad, educación, agua, salud y mitigación de los daños por las lluvias. El principio del fin pudiera ser el principio del fin de las sanciones. Inshallah, diría un árabe. Inshallah. Ojalá, ojalá. Porque la fórmula es virtuosa. Conversar, entenderse, acordar, firmar y cumplir. La fórmula es virtuosa. Ya existe, la hemos creado. Es algo único en la historia de los países perseguidos y sancionados. Es algo único que se haya firmado un acuerdo de estas características. Y es un impacto importante, son más de 3.000 millones de dólares. Y ahora, para ampliar la información, tenemos a Madeleine García desde Caracas, quien nos detalla más asuntos relacionados con el tema. Adelante, Madeleine. Hola, Orlando, te saludamos. Pues sí, ayer el presidente Nicolás Maduro en esa rueda de prensa amplió lo que había sido este acuerdo firmado el 27 de noviembre con un sector de la oposición venezolana. Y hay que recordar para los que nos siguen a nivel nacional, internacional y nacional, de quiénes se tratan estos actores políticos. Pues nada más y nada menos que aquellos que promovieron golpes de Estado, que promovieron las acciones violentas de calles, que intentaron asesinar al mandatario venezolano, que intentaron invasiones desde Colombia hacia Venezuela el 23 de febrero, por ejemplo, el 2019, con el ingreso de la supuesta ayuda humanitaria, que pidieron encarecidamente que Estados Unidos invadiera, interviniera, que activaron el TIAR, que, transitaron por todas las vías antidemocráticas hasta promover las sanciones ilegales de Estados Unidos y de Europa en contra de Venezuela, que suman 763 sanciones económicas ilegales, un chantaje, medidas coercitivas unilaterales, denuncia el presidente Nicolás Maduro, y con ese sector de la oposición violenta, cuya única carta debajo de la manga está la relación con Estados Unidos y es utilizado como brazo ejecutor de Estados Unidos acá en Venezuela, fue que se sentó el gobierno de Venezuela. Y decía el presidente Nicolás Maduro, ¿con quiénes nos sentamos? Con los enviados de los secuestradores, es decir, con los representantes de Estados Unidos en el país, con aquellos que, reconociendo un gobierno interino inexistente de Juan Guaidó, pues se robaron más de 20.000 millones de dólares, calcula el gobierno nacional, entre 24.000 y 30.000 millones de dólares entre cuentas líquidas en bancos bloqueados, en las cuentas entre activos venezolanos, entre ellos la empresa petrolera venezolana que se encuentra en Estados Unidos, Citgo, y otras cuentas y las cuentas bancarias que fueron completamente bloqueadas a nivel mundial por reconocer ese supuesto gobierno interino por Estados Unidos y sus países aliados de Europa. Poco a poco ellos han quedado como en un callejón sin salida. Vino el contexto internacional actualmente es que está en pleno desarrollo esta guerra entre Ucrania y Rusia. La situación o la crisis energética mundial es grave, y una de las ecuaciones uno de los países que estaba dentro de esa ecuación de energía mundial era Venezuela, hasta que Estados Unidos y sus aliados decidieron sacarlos con bloqueos. Ahora, dijo en el día de ayer el presidente Nicolás Maduro, tienen obligatoriamente que meternos dentro de esa ecuación porque nosotros tenemos la reserva de crudo
extrapesado más grande del mundo. Y esto lo decía porque con esa firma de acuerdos, Estados Unidos también autorizó a la estatal petrolera Chevron a realizar explotación petrolera acá en territorio venezolano, como lleva desde hace ya 100 años, decía el ministro de Energía y Petróleo Tarek El Aizami. Y decía él en esa reunión, o en un tuit colocado cuando se reunió con el presidente de Chevron, que en los próximos días firmarían contratos de las empresas mixtas para comenzar el desarrollo e impulsar el desarrollo de la producción petrolera. Aún no se conoce todavía los alcances de este acuerdo o estos contratos firmados con la Chevron, pero lo que sí es cierto es que son empresas mixtas que están allí, que quizás se van a ampliar para poder producir petróleo, y que forma parte también de estos acuerdos, o que se deriva de estos acuerdos firmados allí en México. ¿Qué decía también el presidente Nicolás Maduro? Que simplemente fueron robados estos recursos, y que Venezuela está recuperando más de 3.000 millones de dólares, y que esto podría ser el principio del fin, como lo escuchamos antes que me dieras el pase. Y el principio del fin porque existe ya una metodología. Sentarse, escuchar, acordar y avanzar para poder, desbloquear esta cantidad de dinero. Y decía él que esto debía ser ya en el mes de diciembre. Ya hoy es diciembre, es decir, la comisión de seguimiento tiene que sentarse, está conformada por integrantes del gobierno de Venezuela y de la oposición, y luego ir país por país, banco por banco, para ir desbloqueando este dinero. ¿Cómo? Bueno, esta oposición, que es la reconocida por el gobierno de Estados Unidos, o así lo dijo Donald Trump en su periodo presidencial, debe decir a la OFAC que desbloquee estas cuentas, y luego a través de Naciones Unidas va a un fondo, y a través de este fondo es que bajarán los recursos. ¿A dónde? A los ministerios, que son los que van a ejecutar. Decía ayer el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y también diputados de la oposición, que se distanció de ese otro sector de la oposición radical, que era completamente falso, que esto sería un tutelaje, que sería administrado por Naciones Unidas, que estos recursos van a ser administrados por el gobierno de Venezuela a través de los ministerios competentes, o los que se van a activar para poder desarrollar estas obras de infraestructura, como tú muy bien lo dijiste, en salud, en educación, en electricidad, en agua, y también para mitigar las causas de las lluvias en algunos sectores de la población, o en algunas regiones que fueron afectadas por estas vaguadas que han ocurrido en los últimos meses debido al cambio climático. Así que ya todo está prácticamente encaminado. Falta ver o conocer más adelante sobre estas reuniones, cómo va a ser este mecanismo que ya Naciones Unidas ha implementado en otros países, como por ejemplo en Irak para su reconstrucción. En el caso de Venezuela no sería así, pero que existe un mecanismo ya establecido por Naciones Unidas. Así las cosas, en el día de hoy el Parlamento venezolano, también por unanimidad entre la bancada de oposición, que fue la que en el año 2020, es decir, hace 2 años, se distanció y enfrentó a ese sector de la oposición sentado con Estados Unidos y con el gobierno de Venezuela, pues firmó y aprobó con esa bancada del gobierno pues el apoyo total de este acuerdo firmado por el presidente Nicolás Maduro y por este sector de la oposición venezolana, que bueno, ya ha hecho un recuento de qué se trata, de quiénes son, un poco el contexto y con quién se sentó el gobierno de Venezuela. Bueno, con eso decía hoy un diputado del gobierno, bueno, el presidente ha dicho que el diálogo es la prioridad y es la bandera del gobierno de Venezuela. Así se tenga que sentar con el mismísimo diablo, pues allí estaría sentado en bien y en pro de la paz. Lo cierto es que triunfó la paz en
este país, que la narrativa de la oposición radical habla de una crisis humanitaria, las calles reflejan otras cosas, pero es lo que debe mantener simplemente para poder seguir con esta narrativa y mantener esta situación internacional en medios y en redes sociales, cuando la realidad desde hace muchos años es otra acá en Venezuela. Orlando. Gracias, Madeleine. Efectivamente, este es el reporte amplio, sustancioso de lo que ha ocurrido. Vamos a conversar inmediatamente con Ana Cristina Bracho. Ella es abogada, magíster en Derecho Público y Derechos también fundamentales. Así que le damos la más cordial bienvenida, Ana Cristina. Qué gusto tenerla de nuevo por acá. Todo lo que nos acaba de mencionar Madeleine y más del reporte inicial da cuenta de que vive Venezuela un momento especial. ¿Cómo valoraría usted este momento y en qué circunstancias además podría plantearse este hecho en perspectiva del 2023? ¿Se acaba el bloqueo? ¿Se acaban las restricciones? ¿Se acaba incluso las incautaciones? ¿Es posible que vivamos el 2023 en un nuevo escenario que favorece fundamentalmente a la economía de los venezolanos y las venezolanas? Yo creo que fundamentalmente continúa la pelea, porque nosotros estamos en el marco de los países bloqueados. Los países bloqueados todos han entendido que estas prácticas ilegales deben ser enfrentadas en cada momento. Evidentemente el mes de noviembre cerró con una avanzada importante por parte del gobierno nacional en la denuncia de las medidas coercitivas y en la exigencia del regreso de nuestros bienes y de nuestras libertades al país. En este sentido, creo que nosotros tenemos un escenario sumamente importante, que además el presidente de la República daba unas frases muy claras, por ejemplo, de que el país irá a elecciones libres de sanciones y que la pelea es por levantar el bloqueo en su totalidad. Tenemos además la claridad de con quién estamos negociando, porque el gobierno ha planteado que a pesar de que tiene unos representantes, esos representantes son esos en parte porque los reconoce Estados Unidos. Y es a Estados Unidos a quien el gobierno le pide el cese de la persecución y con quien está entrando este momento de nuevas relaciones, fundamentalmente en materia petrolera, a la que el presidente de la República refería. Hay que recordar que el comercio internacional no se rige por ideologías, sino que debe regirse por las reglas del comercio internacional. Pero Ana Cristina, aquí hay algo que es muy importante, porque revisando la prensa de cómo ha cubierto este acontecimiento, en algunos titulares que parecen incluso que alguien los dictó, todos son iguales, dice que Maduro condiciona a levantar el bloqueo a la realización de elecciones, pero nadie ha hablado en este momento de elecciones. ¿Por qué estaríamos vinculando lo uno con lo otro cuando usted acaba de mencionar que cualquier cosa que pueda pasar en el campo democrático es en libertad y en pleno ejercicio de la democracia? Simplemente porque recordemos que, como lo hemos hablado en otras oportunidades, todos los mecanismos de sanciones son coacciones. Son mecanismos en los cuales yo obligo a una persona, en este caso a un Estado, a tomar una conducta que no es la que desea, sino la que yo le impongo. A partir de allí, el entramado de sanciones, que recordemos tiene sus momentos, nosotros entramos a una primera fase en 2014, una nueva fase más ofensiva en el 17 y finalmente en el 19, vienen para crear esos mecanismos que el mismo gobierno de Estados Unidos denominó como herramientas para torcer el brazo, para hacer que la situación fuese insostenible y que la salida fuese la salida del gobierno. Por eso es que el presidente refiere que tiene que haber una medida o una situación electoral que constitucionalmente está prevista para el año que viene, sin todas estas herramientas que han sido puestas para modificar la voluntad. Un modo de chantaje a la democracia venezolana. Correcto. Además. Pero entonces, Ana Cristina, ahí cabe otra pregunta que me imagino nuestra audiencia estará pendiente de que se pueda esbozar alguna explicación. ¿Por qué juega la derecha a este, digamos, manipuleo de lo que en realidad ha ocurrido en Venezuela? Porque hacia afuera lo que hay es que este es una catástrofe, que aquí no existe ninguna libertad, utilizan la palabra dictadura, etcétera, etcétera, cuando estamos viendo que incluso el propio presidente reveló, creo que por primera vez yo le escucho, es que él permanentemente habla con la oposición, que se reúne constantemente con la oposición. ¿Por qué juega así la derecha entonces? Bueno, ya hay varias cosas. La primera es por qué referir sanciones y democracia. Recordemos
que para justificar el andamiaje de las sanciones dictaron leyes que hablan para recuperar la democracia y las elecciones libres, desde esos documentos de 2014. Entonces, a partir de allí hay la construcción de un Estado forajido, de un Estado malvado, de un Estado de cosas contrario al derecho, que va a justificar estas acciones de saqueo en esa gran prensa, porque como lo ha trabajado, por ejemplo, muchísimo Halimi, para yo poder hacer una guerra, para yo poder atacar un país, tengo que justificarlo. Claro, entonces, ese juego está allí. Luego, hay un tema que es sumamente importante y es lo que reivindica el presidente, que ha habido un camino de diálogo. Nosotros no llegamos aquí de un día para otro, nosotros llegamos aquí porque el primer acto del presidente electo en 2013 fue llamar a conversaciones con la oposición. Y a partir de allí son centenares de llamados. Y este proceso que llega a un segundo acuerdo social es un proceso que se venía trabajando duramente desde agosto-septiembre de 2021, pero que obedece también a todos los mecanismos de negociación en el que ha participado Noruega, que vienen ya siendo públicos desde el año 2019. ¿Qué tenemos en Venezuela? Tenemos un país de los más ricos de la región, que tiene justo lo que escasea en el contexto global, un país cuyas instituciones están fortalecidas, un país que ha logrado sobreponerse a todas las aventuras para tener el gobierno por vías que no sean las que están en la Constitución, y que va a enfrentar un proceso histórico de recuperación que pasa simplemente por la constancia y la resistencia y la coherencia del gobierno nacional. Pero entonces ahí podríamos hacer por doble vía un enfoque. Uno es una derrota para los Estados Unidos, evidentemente no logró el objetivo que se planteó ni Donald Trump ni los propios demócratas de su momento. Y segundo, ¿hasta dónde está la recuperación de los recursos, del dinero, de los recursos que son de Venezuela se puede lograr en un corto o mediano plazo para que funcione lo que usted acaba de mencionar? Yo creo que allá hay un tema muy importante, y es que el gobierno no está priorizando en sí los recursos como un tema material. Está priorizando la recuperación del acceso a los derechos y que los recursos vengan a inyectar el sistema a los derechos. Porque recordemos que los derechos no son gratuitos, los derechos salen de los recursos que tienen los países. La privativa del acceso al comercio y a los recursos impacta en la vida cotidiana de todas las personas en el país. ¿Cuál es la prioridad del gobierno? La recuperación de las condiciones materiales de vida, y eso pasa por lograr estos acuerdos en el cual, como Madeleine lo explicaba, hay un protocolo y una mesa de trabajo y una metodología, para ir a tomar esos bienes, que esos bienes además van a trabajar como en esa unión de esos tres factores, un factor de oposición, el gobierno y Naciones Unidas, pero regresan al aparato del Estado, que es el garante de los derechos humanos. Aunque yo no estoy de acuerdo, porque nadie le puede condicionar a un país en qué destina sus propios recursos. La pregunta que le plantearía para cerrar entonces la entrevista, Ana Cristina, tiene que ver con un elemento clave. Ya vemos que hay una recuperación en Venezuela. Hubo una feria incluso de turismo en el estado de Anzoátegui, creo que eso ocurrió hace pocos días atrás. Vemos la dinámica que adquiere Venezuela, pero no necesariamente se recupera del todo. ¿Hasta dónde estas acciones, estos mensajes pueden generar dos vías? La una, efectivamente, de una dinámica más intensa de la economía, y la segunda, la participación extranjera que se ha propuesto incluso legalmente desde Venezuela. Yo creo que ahí es muy importante tomar en cuenta que lo que busca en este momento el gobierno es que la recuperación sea social. O sea, lo que hemos visto en el trabajo sostenido por la mejora económica debe abrir hacia esa mejora social. Ahora, yo creo, y por eso empezaba diciendo que esto es un camino muy largo, porque la meta del gobierno ha sido que se establezca internacionalmente que las medidas coercitivas son un crimen. Recordemos que esta era la campaña del 18 que no se ha abandonado, y lo que decía el presidente el día de ayer es que la libertad y el triunfo va a ser cuando todos los recursos vuelvan a manos del gobierno. Lo valioso, lo más trascendental de este momento es que no quiere el Estado condicionar o hacer esperar hasta ese momento final, cuando esos bienes
ese dinero se requiere para mejorar nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestros salarios y las condiciones de vida de la población. Claro que sí, gracias Ana Cristina. Esto que acaba de mencionar me parece muy importante, una recuperación social, es más allá de un tema fiscal, un tema monetario, como sí ocurre en otros países, que sujetados al Fondo Monetario Internacional, lo único que piensan es cuánto tengo en la Reserva Internacional y cuánto le pago al Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias por estar con nosotros, muy importante lo que acaba de mencionar. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en este espacio de reflexión y también enfoque sobre la realidad de este momento en nuestro planeta. Particularmente el momento que vive Venezuela es clave, importante para entender la geopolítica de este continente y, como decía Ana Cristina, de la situación global de nuestro planeta. De esto seguiremos conversando. Nos vemos mañana. Chao, chao. Desde siempre hemos estado contigo. Nos ha inspirado mantenerte cerca. Nos encanta ver todo lo que logramos juntos cada vez que nos conectamos. Nos abrazamos. Nos reímos. Cada vez que nos apoyamos. Que soñamos. Y lo que hacemos posible juntos es solo el principio. Conectamos tu vida. Avanza con Movistar 4G Plus. Viene para Batistuta, un poquito alto, la pared de pecho. Y el primero que fue a buscar solo era Boca. Gracias a Juanpi, gracias a Diego por colaborar con el Bate. Gran victoria. Dos grandes canales unen sus experiencias para encontrarse en las culturas que representan. En una nueva entrega de Prisma, conoce al actor César Troncoso, un referente del teatro, televisión y cine en Uruguay. Descubre la Orquesta Sinfónica Nacional de China, quienes deleitan al mundo con piezas excepcionales arraigadas a su cultura. China y América Latina se redescubren en una coproducción de CGTN y Telesur. Prisma, la cultura que nos ilumina. Sábado, por Telesur. Las comunidades marcan la diferencia. Entre los más de 37 millones de portadores del virus VIH, una cuarta parte lo desconoce. Hoy más que nunca es preciso que las comunidades se fortalezcan en la sensibilización y defensa frente a este problema. Y son las mujeres, los hombres,